Querido Pablo, bienvenido, señor. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, señor Paulino? Muy bien, muy buenas tardes para ¿Cómo anda todos. eso? Estaba atento a esta charla. Espérame que me están entrando en mi auricular, perdón, las indicaciones al resto de los integrantes del equipo y son muy altamente perturbadoras y podemos cerrar esto, perdón. Bien. Ahí no, bueno, el movimiento de acá no Este separa es un la noticiero, producción. este es el noticiero, Exactamente. ¿cierto? Entra, Qué placer sale, ha tenido Rossi usted esta rotamos. semana, ¿Cómo? Se dio el gusto esta semana, muy bien. El gusto, dice usted. Una inmersión, una vuelta a la tarea bien a fondo. Definitivamente. Bueno, todavía, quiero hablar después en un ratito con Claudio Sin, todavía no se conoce la sustancia del veneno que adulteró, o sea, la sustancia que adulteró la cocaína. Yo me lo planteaba a las 3 de la tarde y me parece una situación harto compleja, porque además estamos con personas que están detenidas donde supuestamente administraban una droga que tenía, ¿no? ¿Cierto? Bueno, pero no tenemos ningún vínculo. El vínculo sería que efectivamente lo que detuvieron y secuestraron sea de la misma, ¿no es cierto?, entidad que lo que se mandó a analizar. Así es. Mirá si fuera distinto. Se cae la causa. Claro. Porque ellos fueron detenidos. Si lo que le infraganti. encontraron al paisa no tiene que ver necesariamente con lo que mató, digamos, y puso en estado grave a mucha gente, ¿qué hacemos? ¿El paisa es una cortina de humo? Amén. Mejor dicho, no, porque estaba ahí la droga. En todo caso, va a tender una sombra y una sospecha formidable sobre la operatividad y la ejecutividad que tuvieron rápidamente para encontrar lo que ya sabían que estaba. Bueno, yo me hago esas preguntas y las hice a las 3 de la tarde y me viene muy bien que lo remarquemos juntos. ¿Estamos frente a un líder? ¿Es un líder del narcotráfico, el país? Ya ayer Gabriel Yessi lo dejaba bueno, total claridad expuesto y explicado por qué no. Bueno, el operativo fue todo lo eficaz que debió ser porque se llevaron preso al dueño del kiosco enfrente del supuesto búnker, que no era búnker, que era un lugar donde se vendía. Al paisa lo encontraron 24 horas después en su propia casa con envoltorios de la droga que había matado gente y que ya era Vox Populi y que estaban buscando a alguien. La gente que vendía en ese lugar, a sabiendas de que ya se había dicho que la habían comprado en Puerta 8, mantuvieron también los envoltorios y siguieron vendiendo pese a que ya había muertos. Qué descuidado, ¿no? O qué casualidad. O qué oportuno. Bueno, en tanto las respuestas no sean contundentes, correcto, tenemos derecho a preguntas porque exacto, son inquietantes, ¿no? Correcto. Y algunas observaciones, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, Kicillof de gira por Rusia, el paisa vivía en José Cepaz, Mario Ishi también, visitando los recuerdos de Lenin y Stalin, y ahora por China. Magario anda por algún lado, el vicegobernador Insaurralde. Perdón, el jefe de gabinete. Jefe de gabinete. ¿Dónde anda? ¿Está por acá? Digamos, además de Carlito Bianco. Hasta donde sé. Que muy amablemente habló con vos. Sí, además. Hasta donde sé, Insaurralde, que reemplazó a Bianco, que fue el empoderamiento de los intendentes por pedido de Cristina Fernández de Kirchner y que tiene algún apetito hasta donde sé de ser gobernador, venía manteniendo muchas reuniones. Esta semana no publicó reuniones. Ajá. No se lo vio tan activo. Claro. Justo esta semana. No pasó nada en la provincia de Buenos Aires. El protagónico lo tienen Bernie y Bianco por orden de Kicillof. Paulino, ¿vos recordás una crisis de la magnitud de esta? Porque esta es una crisis para... no lo digo yo, no lo dice Paulino Rodríguez, lo dice el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires cuando lanzó una alerta epidemiológico. Absolutamente. Digamos, una crisis de estas características, yo no recuerdo, quizá desde los amotinamientos policiales que terminaron con... Septiembre del 2020. Así es. La gestión Bernie, que después terminó con la quita de recursos a la ciudad. Hubo una declaración casi de rigor o de formalidad desde Moscú que el gobernador estaba analizando seriamente volverse ante la crisis. ¿No se volvió? No, Bianco lo descartó ayer. Claro. Bueno. Y de hecho está en China. Tal vez revele definitivamente la importancia que le dan a algunas cosas, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo policial, hay más dudas que ayer y que de anteayer.
Y que anteayer, ¿no? Y eso explica el silencio de Bernie, hoy. Al hiperactivo Bernie de ayer y antes de ayer, Sí. se le tiene que oponer el silencioso Bernie de hoy. Al comisario, a la policía de los lugares en donde, de jurisdicción de Puerta 8 y otros lugares, ¿se los está investigando? ¿Hay nómina de la policía? ¿Se descabezó? ¿Hay algún movimiento? No puede ser ya que no es una batalla campal entre dos bandas de narcotraficantes. ¿Podríamos estar frente a una batalla de dos bandas puertas adentro en la policía por la concesión del negocio de la droga? Porque lo que dicen en la causa judicial muchos es que había una bolsa que una vez por semana se ponía en un determinado lugar y que lo retiraba alguien. Porque también eso podría explicar por qué nadie encontró a quien tenía pedido de capture, que estaba en una casa cómodamente instalada de José Cepaz, en la cual vivía hace un tiempo largo, ¿no? Y eso también puede explicar por qué el balbuceo procedimental de la justicia de San Martín, ¿no? También. ¿No? Que buscaba elementos inconexos, a ver cómo los conectabas para tener un elemento y un argumento para. Y que no tenía ni siquiera la información a mano de cuántos procedimientos de las mismas características había habido en el mismo partido. O también explica lo que nos parecía una barbarie injustificable y nos sigue pareciendo, la reacción de los vecinos, los amigos, esos chicos que se la tomaron con el patrullero frente al Hospital San Bernardino en Hurlingham, porque acusaban, se la agarraban con la policía, porque la acusación era directa. Y a coro, estos están arreglados con los tranzas. Por eso digo, yo creo que el silencio oficial de estas horas en la provincia de Buenos Aires tiene que ver con que todo lo que hemos venido observando que se dijo, tal vez no tiene el sustento ni el correlato en el expediente ni en los hechos. ¿Sabés lo que creo? Esto es simplemente una presunción. Que el poder político de la provincia de Buenos Aires, cuando digo el poder político pienso en Kicillof, en Bianco, no tienen ni la más mínima idea de lo que está pasando. Creo que deben conocer como vos y yo lo que está pasando. Y esto tiene mucho que ver con la fisonomía de la provincia de Buenos Aires. Los intendentes sí saben un poco más de qué se trata. Están ahí, están gobernando las tierras calientes. Sí, sobre el polvorín. Sobre el polvorín. Lo saben perfectamente, porque además tienen un contacto más explícito, más directo con las comisarías. Ahora, el poder político, Kicillof que comenzó a gobernar por Zoom, le tocó la pandemia. ¿Te acordás cuando los intendentes reclamaban que no les atendía el teléfono? Absolutamente. ¿Sabes que en serio creemos que está al tanto de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires? Bueno, todas son preguntas inquietantes, porque si se tirara de este hilo en forma continua y permanente, lo que se podría descubrir... No, bueno, y después si tenemos opioides, finalmente, en el fraccionamiento de cocaína, etcétera, ¿de dónde viene? Todo importado. Laura Echarren aquí dijo, mirá, hay 3 caminos, China, Afganistán, México, no hay más. Laura Echarren algo sabe. Como proveedores, sí. Claro, correcto. Claudio Sin tiene un dato muy interesante. Hola Claudio, ¿cómo estás? Hola Claudio, placer. Gracias, mi querido amigo. Hay un productor local de fentanilo, porque aquí se venden parches y fentanilo inyectable. Parches de fentanilo para calmar el dolor, dolores crónicos vinculados con cáncer, etcétera, y por supuesto inyectable. Aquí hay un solo productor de fentanilo y hay unos 20 medicamentos que tienen fentanilo en su composición. Y no todo lo que se consume en Argentina se importa desde China o desde México o desde Estados Unidos. Así que aquí hay un productor. No significa que ese productor tenga que ver con esto. Solo describo una situación formal de la industria farmacéutica. Porque hoy me llamaron por teléfono para contarme esto. Mira, acá hay un productor que se llama Fulano de Tal, que es un laboratorio de mucho prestigio, que hace, por supuesto, materias básicas para otros laboratorios que comercializan, pero en la Argentina hay producción de fentanilo. Bueno, Claudio, te pregunto, ¿no te sorprende, lo planteaste inmediatamente, que todavía no estamos avanzando sobre si se produce fentanilo en la Argentina, pero todavía no estamos seguros de que sea fentanilo? Exactamente. Claro. Pero a los dos, por favor, y permítanme 30 segundos. Obvio. ¿Por qué motivo se nos ocurrió lo del fentanilo? Porque muchos médicos que hacemos comunicación casi simultáneamente pensamos en el fentanilo cuando ocurrieron estas muertes, por 3 elementos.
Primero, por los cuadros clínicos de los pacientes que fueron internados en terapia intensiva. La depresión respiratoria es típica del fentanilo. La intoxicación por sobredosis de fentanilo tiene que ver con el cuadro sintomático de los pacientes que fueron internados en terapia intensiva. Tengo 2 audios, creo que se los hice escuchar a vos, eso sí, es, sí. de una médica de terapia intensiva que hace la descripción de uno de estos pacientes de 40 años que se internó o fue internado en su sala y dice, esto es fentanilo, porque tal cosa, porque tal otra, porque la depresión, porque tal, entró en paro respiratorio. Porque no, la descripción clínica... la descripción coincide. Claro, ¿Y cómo sabemos que esta descripción clínica es cierta? Miren, les voy a dar solo un dato. Año 2017, Canadá, British Columbia, capital Vancouver, de cada 10 muertes por sobredosis de droga, 8 de esas drogas tenían además fentanilo, combinado con heroína, metanfetamina y cocaína. Por eso pensamos en fentanilo. No es que de pronto arrancamos el fentanilo del arcón de los recuerdos y lo pusimos sobre la mesa. Todo tiene una coherencia. Ahora, hay que esperar, primero, que los laboratorios pertinentes de la policía den los resultados. Y segundo, que otra gran historia son las autopsias. Correcto. Porque el toxicológico de las autopsias va a dar la presencia de fentanilo. Bueno, después está todo el capítulo justamente del armado. Esto para los fanáticos de las series que están del otro lado, esto es una mezcla de Breaking Bad, la Argentina es una mezcla de Breaking Bad, House of Cards y El Marginal. House of Cards, yo no creo que haya un político argentino suficientemente inteligente como para participar. Yo le sumaría Ozark. ¿Cómo? Sí. Tenés razón. Por el lavado. Tenés Yo la razón vi a por el Ozark lavado. también. Gabriel tiene una Sí. historia interesante acerca de un robo de fentanilo en Argentina poco tiempo atrás. Gabriel, ¿cómo te va? Buenas Bien, tardes. bien, Pablo, buenas tardes a todos. 2 episodios que se investigan. Uno es este, 6 de marzo del 21. Robo de fentanilo en el Hospital Fernández. El extraño rastro porteño de la superdroga del futuro. 6 de marzo del 21, Hospital Fernández. Y un hecho posterior, fines del año pasado, en un hospital de La Matanza, que todavía no está identificado cuál. 2 casos de robo de fentanilo. En su momento no se trazó ningún vínculo con el uso en materia de suministro de armado de droga. Bueno, a partir de ahora se empezó a rastrear hacia atrás de dónde supuestamente, en el caso, como Claudio bien vos decís, Pablo, en el caso de que esta droga finalmente contenga fentanilo, pues está la discusión si la verdad que el fentanilo es más caro que la droga en sí. No, es 10 veces más barato El fentanilo... que la cocaína. Claro, pero con la porción de esta cocaína chiquitita que se vendía a 1.500 pesos, no sé si el agregado de fentanilo... Ese cálculo nunca lo hice, así que no Claro, lo tengo. bueno, eso dicen algunos, pero si se da finalmente la hipótesis del fentanilo, ¿de dónde surgió el fentanilo? ¿Dónde apareció? ¿Cómo llegó a la cocina del supuesto cocinero de quien vamos a describir, Julio César Ferrari? Esto me recuerda, esto me remonta a una especie de déjà vu, Pauline, con esto te libero, que has tenido una tarde larga. Cuando comenzamos, la palabra pseudoefedrina comenzó a circular en otro tiempo, en otro momento, permanentemente, ¿no? Y todos empezamos a conocer, a buscar, a bucear en la ruta de la efedrina. 2008. ¿No? En la ruta, no la pseudo, la efedrina. En 2008, tal cual. Ahora, Con un triple crimen. por un triple crimen. Y un mes antes, un laboratorio en Matchwich, Norberto López Camelo, el superintendente de droga, y desarticulan un laboratorio en Matchwich. Después del laboratorio al mes, el triple crimen. Bueno, y también desde el punto de vista político, fuerte la declaración de Patricia Bullrich aquí en La Nación Más, con nuestro compañero Luis Majul, ¿no? Sería bueno si lo pudiéramos recuperar, apuntando directamente a Aníbal Fernández, no con una responsabilidad directa en la materialidad de ningún hecho, sino en las responsabilidades políticas. Con Aníbal, tengo entendido, mejor lo veamos y lo analizamos. Dale. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado Nacional? ¿Qué tiene que hacer el Ministerio de Seguridad de la Nación? Controlar los precursores químicos y trabajar contra todas estas bandas de narcomenudeo. Todo lo que no hace. ¿Me esperas un segundito? No, Sí. dale, ¿querías terminar con algo? No, Porque quería decir esto. Que haya entrado el fentanilo a la Argentina sin ningún control, ¿no? Este es el tema No de mañana y no es el tema casualidad, de- no es casualidad, pero es el mismo ministro con el que entró la efedrina. ¿Cómo ahora, dice? A ver, ¿cómo dice? Claro, entró la efedrina y ahora entra el fentanilo. Aníbal, te decís Aníbal Fernández. Sí. Ah. Digamos, el control sobre los precursores químicos. Muy grave lo que decís. Bueno, pero no digo nada grave, digo, planteo una realidad. La efedrina entró acá
como agua. Y ahora entró el fentanilo, que es un peligro. La voy a saludar, ya entramos de lleno, ¿viste? Este equipo se empieza a activar inmediatamente. Guadalupe Vázquez, ¿cómo estás, Guada? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, me salía de la vaina porque yo hice una investigación en el 2016 con respecto a los obstáculos que puso Aníbal Fernández en los decomisos de efedrina. La Cedronar tenía que hacer allanamientos. Esto que digo está en el expediente de la causa que lleva adelante la jueza Servini de Cubría. Hay resoluciones firmadas por Aníbal Fernández cuando era ministro de Seguridad y Justicia, en donde él, por ejemplo, le quitaba la custodia a los funcionarios de la Cedronar que tenían que ir a hacer allanamientos de efedrina, con lo cual desalentaba que los funcionarios los hicieran porque obviamente eran situaciones muy peligrosas yendo sin ningún tipo de custodia policial. Bueno. Esas son algunas de las trabas que denunciaron funcionarios propios de la Cedronar que hizo Aníbal Fernández y que terminó obviamente con el aumento de la efedrina en el país. Esa misma situación es la que se está replicando ahora según algunos especialistas. A ver, para ordenar, y ya la seguimos nosotros, Paulino, y sí, te libero en serio, pero me parece muy rico, esta vuelta que hicimos con todo. A ver, nadie está acusando a Aníbal Fernández de nada. No, claro. Lo hace Bullrich del punto de vista político preguntándose, qué casualidad. Pero Aníbal no responde nada de todo esto. Reitero, volvamos, no sabemos si es fentanilo, pero por todo lo que ha explicado muy bien Claudio, por todo lo que están diciendo los que están en la trinchera médica, las descripciones clínicas de los que han sido afectados dan con que ha habido fentanilo en la intoxicación. Esperamos la confirmación. Pero mientras tanto ya sabemos que hay productor local de fentanilo, pero también que ingresa desde algunos otros lugares. Bueno, pero fíjate vos cómo alguien dirá, periodísticamente siempre ustedes van delante, el Estado está en capacidad de responder algo de lo que estamos preguntando. Por ahora no. No, exactamente. Y lo peor que podría pasar es que el Estado haya creado una historia, el Estado entre comillas, los ejecutores, que luego no se condice con la realidad y que esa realidad sea bien opuesta a. Bueno. Que hasta todo eso es posible en el marco de esta investigación. Un relato, decís vos. Gracias, Paulino. Buen fin de. Disfruten. Buen programa. Abrazo grande. Placer siempre.